Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, este tema es supremamente importante porque se trata de cómo avanzar, pero no avanzar por un tiempito y luego caer, sino que tengas permanencia, permanencia de triunfo en lo que tú hagas. Piensa que trabajes para una empresa, que avances, progreses, que alcances los mejores lugares, las mejores posiciones, ¿ya? Y si trabajas para ti, pues desarrollarte cada vez más, progresar, no solo mantenerte, sino conquistar nuevas áreas, prepararte para este tiempo en que se vive, porque es muy competitivo y solamente podrán triunfar aquellos que estén dispuestos a avanzar con el sistema que está produciendo la economía, pero al tiempo caminar en ese sistema con los principios del Señor, porque el Señor no dijo que nos sacara del mundo, sino que nos guardara en él. Bueno, eh, el capítulo anterior te hablé de algo supremamente importante, que es el manejo del tiempo. Si no tenemos mucho cuidado en el manejo del tiempo, vamos a perder la armonía entre el espíritu y nuestra alma. Entonces no tendremos paz y no podremos escuchar la voz del Señor. Entonces, yo personalmente la he perdido muchas veces y no hace 10 años ni 5 años, semanas apenas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, nosotros tenemos una compañía hace 36 años, elaboramos roofing, que en español sería como hacer los techos, las tejas, las láminas, los chingos, sistemas de techo flat, comercial, cosas así. Y muchas veces por desear crear una imagen de una compañía veloz, profesional, con cuidado, haciendo las cosas bien. Me interesa muchísimo entrar a una urbanización cuando hace meses que no entramos, fue la primera vez, y hacer un contrato con alguien e inmediatamente hacer el techo en el menos tiempo posible. Entonces, para eso se requiere, lógicamente, contar con los permisos de la ciudad, pero a veces me atrevo a empezar hasta sin permisos, para cuando el permiso salga ya tenga avanzado el trabajo, pase las inspecciones y entonces comienzo a presionar a mis hijos, que son los que venden los techos, de, oye, que el tipo no ha escogido el color de la teja, no ha escogido ese modelo, por favor, llámalo, a ver qué es lo que está pasando. Y muchas veces mi hijo menor me ha tenido que reprender, porque él es de un carácter así muy parecido al mío. Dice, papá, por favor, ya he perdido 2 contratos porque he estado llamando al cliente y lo llamé en un momento que no estaba correcto y me canceló el contrato. O sea, estar a destiempo o no en el tiempo correcto produce errores siempre. A pesar de que te estoy compartiendo esto, yo mismo tengo que estar pendiente de ello. ¿Por qué razón? Porque llamas a un cliente y en ese momento está muy ocupado trabajando o tiene problemas con la esposa o tiene problemas con otras relaciones y entonces cuando tú lo llamas es un momento inapropiado y te puede romper el contrato, te manda para el carajo si es que esta palabra no te ofende. Ya es una palabra muy normal aquí en Estados Unidos, sobre todo entre nosotros los hispanos. Eh, Asimismo, en el mismo nivel, pero a uno más sublime, pasa con el Señor. ¿Por qué razón? Cuando tú deseas las cosas en tu tiempo, que sucedan como tú quieras, exigiéndole casi al Señor que lo haga ya mismo, nos salimos de la creencia y de la fe, pensando que podemos manipular al Señor, nos desenfocamos de la fe que produce la bendición, para la cual se necesita tiempo,
el tiempo en el que el Señor ha provisto suplirnos. Pueden ser horas, días, semanas, meses o años. Estuvimos mirando el capítulo anterior. El Señor Jesús tuvo que esperar 30 años para poder manifestarse como el Mesías. Y otros tuvieron que esperar 40 años, 20, 30. Estuvimos ahí mirando la cantidad de ejemplos. Entonces, cuando se pierde esa armonía entre el alma y el espíritu, es cuando el corazón del hombre, lo que el Señor llamó corazón, allá en Génesis 6, que dice, por primera vez el Señor dice, que las intenciones del corazón del hombre siempre son malas. O sea, hay un campo del alma que se perdió a causa del pecado, dice el que mantiene al alma esclavo, y esa parte Dios le llamó corazón. Y todo eso se mueve por el campo emocional, como hemos visto en capítulos anteriores, donde están todas nuestras emociones, los sentidos, los apegos, los afectos, los cariños. Ahí es donde más cometemos errores. Y en la Biblia hay un caso muy emblemático, hay varios, pero escogí este, de una persona que no supo esperar en el tiempo de Dios, se desesperó, se desenfocó del plan de Dios y fue el rey Saúl. Hay varias historias de él donde nos enseñan cómo su carácter, ¿cierto?, era dominado por sus deseos. Aunque el Señor, cuando lo invistió, vamos a ver aquí, eh, le transformó ese campo emocional de su corazón para que pudiera dejarse mover bajo la voluntad del Espíritu. Pero él no pudo someterse a ser dirigido por Dios. ¿Ya? Esto empezó de la siguiente manera. El pueblo de Israel comenzó a pedirle al profeta Samuel que le colocara un rey como los demás pueblos. Y esto nació debido a que el mismo profeta estaba desenfocado. Le pasó muy parecido al profeta Elí. Puso a sus hijos a que fueran jueces delante de Israel en el tiempo que no había reyes en Israel, sino que era Dios y el profeta, y a los que el profeta nombraba para que le ayudaran a juzgar de acuerdo a la regla establecida por Moisés. Entonces él colocó sus dos hijos, pero estos dos hijos eran malos. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando tú eres el que tienes que hacer las cosas bajo principios y comienzas a delegarle a personas que hagan tareas, pero no estás pendiente de que lo hagan bajo los principios que tú manejas, sino que los dejas que se muevan como ellos quieran, con principios que no son del Señor o principios que están lejos de la creencia y de la fe y la confianza en Él. Entonces es indudable que esa muestra, esa enseñanza del desapego a Dios va a traer resultados. Aunque tú creas, ores, cantes todos los días, si esa parte directiva que tiene que hacer cosas los está haciendo bajo el sistema del mundo, alejado de Dios, tú vas a sufrir las consecuencias. Y esto fue lo que le pasó. Dice ahí en primera de Samuel del 1 al 9, dice, pero estos no andaban por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho de la justicia. Primera de Samuel 8 del 1 al 9. Ahí te lo resumí. Entonces dijo el Señor, se olvidaron de todas las obras que hice para sacarlos de Egipto. El pueblo ya no miraba a la dirección de Samuel, sino el mal comportamiento del equipo que tenía Samuel. Y ponte ahí en tu nombre, si tú tienes un equipo que se mueve diferente a como tú te mueves, la gente no te va a mirar por los resultados buenos a ti. La gente va a estar mirando lo malo que tu equipo hace y así te van a juzgar a ti.
Eso fue lo que pasó con el profeta Samuel. Entonces, el pueblo se olvidó de las maravillas que el Señor había hecho para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Solo le importaba los resultados que veían en el hombre, y los resultados eran que los jueces que Samuel había puesto para juzgar al pueblo o que le ayudaran a juzgar eran corruptos. Entonces, como ellos se portaban de esa manera, Dios accede a la petición del pueblo de tener un rey, porque no solamente por ver la mala conducta de estos dos muchachos, si ellos abandonaron las cosas del Señor, comenzaron a adorar ídolos, a pedirle a otras cosas, a otros dioses. Y entonces Dios le dice, así como te están desechando a ti, así mismo lo hacen conmigo. No te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque yo me he manifestado a ellos como su rey, como su Dios. Ahora piden un rey. Así que le darás un rey como hombre y yo te mostraré cuál es ese hombre. ¿Ya? Y ese hombre que escogió fue a Saúl. Y entonces le dice al profeta, coge una redoma. Ahora, mira la diferencia entre el mismo Samuel ungiendo como rey a Saúl y el mismo Samuel ungiendo a David con un cuerno, a Samuel con una redoma, que es una vasija que el hombre hace, muy frágil, ya que tiene un cuellito muy delgado, ya por ahí de unos 7, 8 centímetros hacia arriba, y una boquilla para poder vertir el líquido, era para aceite, para leche, para vino, cosas que tenían que echarse muy precisas en otro pequeño, un tazón, una vasija pequeña, ¿ya? O sea, la redoma le fue mandada al profeta a echársela porque era empoderado por los hombres. Dios no lo Dios no lo escogió en su corazón. Dios lo aceptó como el rey que le estaba pidiendo y no lo mandó a ungir como él ungiría a un profeta o a un rey. Lo mandó a ungir con algo que el hombre fabrica. Ya la vasija, porque cuando David es el cuerno, el hombre no fabrica un cuerno. Dios crea el cuerno en su creación, en un animal. ¿Ya? Y así lo presentaron como ellos lo habían pedido, como un rey. Y Dios empieza a demostrarle a este hombre que Dios está aceptando para el pueblo como el rey que ellos pidieron, eh, y le enseña o le va a enseñar a este rey que si se mantiene enfocado en el Señor, en la obediencia, Él va a estar con él, pero debería de ser obediente a lo que Dios le mandara hacer. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en lo siguiente. No es lo mismo que tú recibas una directriz del Señor de hacer algo a que tú supongas que Dios te dijo hacer algo. Profeta, ¿y cómo yo identifico eso? Te lo he dicho en capítulos anteriores y lo vamos a ver en este otra vez. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te da señales, aunque no se las pidas. Si tú estás enfocado y atento a confiar en Dios, Dios te va a dar las señales, los pasitos. Vas a ver cómo la persona que tú ni esperabas va a llegar a ti como un contacto divino para que avances o para hacer algo. O llega la persona que tiene que llegar a la empresa en que estás trabajando y te ve trabajar y inmediatamente pide un ascenso, un cambio de salario. O de pronto algo que tú deseas hacer como empresa, un sueño que tú tienes, algo que necesitas realizar, que has tenido ahí por años, que ha estado apagado por la situación en que has vivido, por la economía en que has estado, por el hogar que tenías formado, y de pronto llega esa luz con esa fuerza, eso que te da expectativa, motivación, pasión por hacer algo. Esos son los ingredientes que Dios comienza a colocar para que tú estés atento, mirando, observando y escuchando lo que Dios quiere que tú hagas. Son señales
Tenemos que aprender a identificar las señales de la voz de Dios. Muchas veces estamos esperando a que venga una palabra. Es maravilloso cuando tenemos una palabra. Más firme que eso no hay. Pero a veces Dios en la sensibilidad de hacer que nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, nuestro oído se haga sensible a identificar su voz o su señal. No importa con la cantidad de personas que estemos o en la situación en que estemos, porque siempre que hay una situación mala, tú tienes dos alternativas: o te enconchas en la situación para seguir viviendo, hablando y pensando, imaginando y creando mal, o te sales de la situación para mirar qué Dios quiere hacer, qué Dios te quiere hablar, cómo Dios se va a manifestar, y tú estás expectante en cada palabra, en cada hecho, en cada contacto, en cada cosa. Aprendes a ver cómo Dios quiere moverse contigo, ¿ya? Samuel tuvo un chispito, perdón, Saúl tuvo un chispito, pero después se le olvidó todo. Comenzó a moverse por lo que siempre se había movido, por su corazón. Primera de Samuel 10, del 6 al 8, es una parte en donde el Señor trata con el profeta hablándole a Saúl. Entonces, Samuel le dice a Saúl, entonces el Espíritu del Señor, primera de Samuel 10, del 6 al 8, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Él está avisando lo que le va a pasar. Profetizarás con ellos en medio de los profetas y serás cambiado en otro hombre. Era algo que Dios iba a hacer con Saúl así, porque hay conversiones en donde el cambio es, uno no lo puede entender. Por ejemplo, yo fui cambiado en una noche, pero de negro a luz resplandeciente. O sea, no porque el poder de la gloria del Señor en ese momento alumbrara o vino sobre mí, sino que como que me entendí, caí en conciencia de la oscuridad en que estaba y a la luz que iba a entrar. Fue algo maravilloso, así, de una sola. Y por eso estas palabras que el profeta dice, serás cambiado en otro hombre, así. Algo así me pasó a mí. Entonces, en el versículo 7, él le dice a él cosas en las que debe de estar atento. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera. Mira aquí los puntos tan claves, ¿no? Yo sé que explicar esto no es cuestión de leer un renglón, porque yo siempre creo, según veo los principios del Señor, que si un principio de Dios se nos es dado y no lo podemos hacer, eso es religión. Y Dios no habla religión. Dios habla transformación del hombre. Por eso Pablo decía en Efesios, revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo no es que nos vamos a poner un vestido que dice Cristo. No, 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 no. Es comenzar a pensar como Dios piensa. Y lo que Dios piensa sobre lo que nosotros somos es caminar en la divinidad del Hijo de Dios, es de ese Cristo Jesús, es poder caminar pensando como Dios piensa, imaginando para crear que la fe haga. Sí, porque es una cosa que nos han negado en la religión. De pronto un día lo vamos a tocar, no sé si lo he tocado antes, para usted poder desplazarse en la fe y poder ver lo que no es y comenzar a verlo como si fuera y dar gracias como si lo tuviera. Su imaginación tiene que crear la respuesta de una situación que usted está esperando que suceda, pero que no existe. Y usted no va a crear eso repitiendo una palabra, no. Usted en su ser interior comienza a crear ese mundo que no existe para traerlo a su vida para que suceda. Hay que creer y confiar
que nuestra imaginación va a estar en las manos del Señor y que Él va a hacer, que todo lo que Él nos dice que va a hacer, lo va a hacer. Pero esa permanencia tiene que tener expectativa, pasión, actitud de que eso me va a pasar y poder verlo. Si usted no puede ver lo que le va a pasar, usted no ha creído y menos confiado. Si no, lea Marcos 11 del 21 al 25 y se va a dar cuenta. La cátedra más enorme de nuestro Señor Jesús y que Pablo en Hebreos 11:1 lo relató en dos líneas. Cuando estas señales te hayan sucedido, por la voz del profeta, Dios le dice a un hombre que era de la tribu de Benjamín, una tribu considerada dentro de las tribus ahí menor, ya por los hechos que ellos hicieron, por las obras que ellos hicieron, por la participación como pueblo. Entonces le dice, mira, cuando te sucedan estas señales, en ese momento, yo estoy sobre ti, estoy contigo, listo para hacer lo que la situación requiera. Oye bien, esto es lo que el profeta le está diciendo a Saúl. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios estará contigo, está contigo. Es una importancia de movimiento en tiempo. Tú tienes una necesidad. Ahora mismo necesitas suplir cosas y no tienes cómo suplirlas. Ahora mismo tu sueño tiene que volar, pero resulta que tú lo miras y como que no tiene alas para que vuele. Tú quieres que suceda una cosa, pero cada vez que pides por esa cosa nunca llega. Y días, meses, años. ¿Has estado conectado con el que hace las señales? Porque si has estado atento para escuchar al que hace señales o te habla, Él te va a dar el momento para que tú hagas lo que tienes que hacer en lo que la situación requiera en ese momento, porque Él estará ayudándote. Él prometió que lo iba a hacer. Pero ¿qué es la importancia? El tiempo y la paciencia para que tengas esa armonía de poder ver la señal o de poder escuchar la palabra, porque entonces Dios está contigo. Entonces le sigue hablando el profeta en el versículo 8. Descenderás delante de mí a Gilgal. Y aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos. O sea, tú vienes conmigo, te quedas ahí en Gilgal esperándome. Yo tengo que ir a hacer una diligencia, una vuelta. Pero cuando yo venga, vamos a sacrificar holocaustos, ¿ya? De paz. Lo que tienes que esperar es 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Dios le habla a través del profeta. Le dice, ok, yo tengo que ir, me voy a demorar 7 días. No era de que al sexto día, a las 12 de la noche, cuando era la 1 de la mañana, ya era el séptimo día y ya él estaba esperando que Samuel estuviera ahí. No, Dios dijo 7 días, cada día son 24 horas. Lo que él debía de esperar era que la señal iba a llegar en el séptimo día. Él no sabía el tiempo. Tenía que esperar el tiempo de la manifestación, la señal que viniera del Señor. ¿Ya? Porque le había prometido hacer maravillas delante de los ojos de él. Lo vamos a leer en la escritura ahora. Pero él, que estuvo profetizando, que estuvo viendo cómo el Espíritu lo usaba en esos momentos, en este momento, su culto racional y su lógica lo sacaron para poder tener excusas y razones por qué él se le adelantó al Señor. Vamos a mirarlo.
El profeta le dijo, tienes que esperar que yo llegue hasta que yo te muestre lo que debes hacer. Si Dios hablaba por el profeta, Dios le estaba diciendo, tienes que esperar que yo me presente y yo haga cosas, que tú veas señales para que te metas a hacer las cosas porque vas a ver que yo estoy contigo. Eso es lo mismo hoy. No podemos esperar ese momento, ese tiempo, en empezar a ver la señal que Dios envía para empezar a hacer. No, nos adelantamos a hacer cosas confiando de que Dios va a bendecir lo que estamos haciendo cuando Dios todavía no ha dicho parte. Haz, porque nos está madurando en el manejo del tiempo y la paciencia para poder darle el espacio a la intervención divina. ¿Por qué no suceden los milagros y las señales en nuestras vidas? Porque no tenemos la paciencia en el tiempo por la necesidad que tenemos. Queremos que las cosas sucedan ya. Y resulta que estamos siendo preparados para un nivel en donde solamente nos vamos a mover por lo que le oímos a Dios o por lo que vemos que Dios hace. Y en estos tiempos difíciles y complicados, todo el que se mueva por su intelecto, por su razón, por sus sentidos, no dejados al servicio del Espíritu Santo, va a fallar. Y sucedió que cuando él volvió la espalda, después de las palabras que le dijo el profeta, antes de que fuera con él, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Dios le da una prueba. ¿Cuántas veces no hemos recibido nosotros pruebas en el pasado de la ayuda del Señor? Recuerda cuántas cosas puede haber hecho Dios desde el momento que tú le dijiste, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Recuerda todo eso. De la misma manera que tú sabes que el Señor te ayudó en aquel tiempo, Dios lo hace hoy. Pero hay una diferencia. En el tiempo que tú has aprendido del Señor que ha hecho cosas, y a lo mejor las ha hecho y ni te has dado cuenta, solamente has visto los resultados. En este momento, después de haber recorrido todo eso, ya el Señor espera que tú te muevas en fe. Ya no es solamente creencia. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento te llega a un punto en donde ya no sabes más qué hacer con él. Pero la fe necesita imaginación sobre el conocimiento para poder ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso no se logra sino ahí, en esa armonía, en ese silencio con el Señor. Y entonces dice el versículo, cuando llegaron allá a la colina, he aquí que un grupo de profetas salió al encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Ahora, fíjate esto importante. Ahí está entre gente de Dios. Ya, porque moverse entre la gente de Dios es fácil. Pero ¿qué pasa después? Cuando ya no estamos con la gente de Dios, ya no estamos en la congregación, ya no estamos en el grupo familiar. No, no estamos ahí con la gente que tiene la expectativa por señales y milagros. Esa horita, esas 2 horitas, esos 40 minutos. No, cuando ya salimos al diario vivir, cuando nos tenemos que enfrentar con las decisiones, los problemas y los dolores del sistema, donde tenemos que trabajar con una actitud de creyente en Dios, de movernos como hijos de Dios, pensar como nuestro Cristo, hablar como si ya fueran las cosas. Porque no se trata de reprender al diablo y hablar de que las cosas pasen. No, la situación es que nuestra fe tiene que articular que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan, nosotros tenemos que cambiar muchas veces nuestra manera de caminar, hábitos que nos alejan de poder hablar en el nombre de Dios y que las cosas sucedan en el nombre de nuestro Señor Jesús, donde están los milagros y las señales y que se vean. Porque todo lo que Dios hace a través del Espíritu y la palabra tiene que verse en señales y en milagros.
Pero cuando salimos al mundo y nos encontramos con toda cantidad de problemas, ¿será que estamos creyendo y confiamos en el Señor? ¿O era solamente ahí en las 2 horas en la iglesia, o las 3 horas, o los 40 minutos con la gente en nuestra casa, o cuando hablamos con el hermano creyente, o cuando compartimos Biblia? No, la verdadera fe y la verdadera creencia es fuera de esas 4 paredes, es allí en el sistema del mundo, donde nosotros tenemos que enseñar que en lo que creemos confiamos, que en lo que nosotros decimos que va a pasar no es de palabras, no, creamos la vida de lo que necesitamos que pase y podemos caminar agradeciendo. Puede que las cosas sean adversas, diferentes, los ambientes sean totalmente diferentes, pero nuestro pensar, como Dios piensa que tú y yo somos, porque nosotros tenemos que caminar pensando en lo que Dios dice que tú y yo somos, lo que tenemos, lo que ganamos, el poder de su amor en nosotros, el poder de su sangre en nosotros, el poder de la resurrección para dar vida a todas aquellas cosas que hemos perdidas o muertas. Ahí, donde no hay más hermanos a tu lado, ni hay el pastor que te ayuda, ni los consejeros, allí es donde la fe tiene que manifestarse. Esa es la razón por la cual yo critico tanto, y bueno, me vas a perdonar si te duele, que así como el pastor tiene un trabajo, y tú y yo tenemos un trabajo, ¿cómo va a ser posible que un pastor, un buen pastor, no hablo de regular ni malo, allá ellos con Dios, de un buen pastor, que tiene una vida de oración, de adoración, que cumple con los deberes de la congregación, y tiene que descansar como tú y yo? Un pastor no debería tener un teléfono ahí pegado al borde de su cama para que a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana lo estén llamando para que ore por alguien que está enfermo, por alguien que tiene un problema, una situación. No, eso es religión. Eso es una iglesia sin poder. Una iglesia que no ha sido enseñada a caminar en fe, sino en creencia. Porque así como Él ora por lo que tú necesitas, porque tú no oras por la necesidad tuya. ¿A quién va a oír más el Señor? ¿A Él o a ti? Entonces es lo que tenemos que mirar, cómo nos portamos cuando no estamos con la gente de Dios. A ver si el Señor dice que nos apoyemos en oración unos a otros, chévere, y lo podemos hacer, pero a toda hora, en todo momento. Entonces, ¿cuándo vas a ejercitar a enfrentar tu creencia y tu confianza en Dios? Te desafío para que empieces a caminar por lo que crees, para que comiences a crear el mundo de la fe, a que comiences a ver los resultados que estás esperando y que no tienes, que empieces a buscar esa señal y esa palabra de la parte del Señor, que lo puedas identificar como la ayuda, como el contacto, porque Dios no nos va a dejar en el hueco. Dios no nos va a dejar caídos. Él vino para levantarnos, para darnos una vida superior, abundante, que permanezcamos, no que seamos super archimillonarios todos, pero sí que vivamos bien, que podamos disfrutar de lo que Él nos da. Porque si tú no puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado hasta hoy, tú no vas a disfrutar nunca lo que Dios te da, porque siempre vas a estar valorando esperar más de lo que realmente deseas para vivir feliz. Uno es feliz cuando puede disfrutar lo que tiene, pero si tú eres infeliz con lo que tienes ahora, ¿cómo crees que Dios te va a dar más? Vas a seguir siendo infeliz. Está como el avaro, siempre va a querer más y más y más. Y no que no queramos lo mejor, no me malentiendas, es aprender a ser feliz hoy con lo que tengo hoy, porque mañana yo no lo conozco. Mañana yo espero que sea mejor. Por eso yo vivo por fe.
Yo vivo creyendo y confiando en lo que Él dice que yo soy y por lo que Él murió para que yo tenga. Eso es una cosa diferente. No que te quedes viviendo como estás y estás amargado, triste, melancólico, con odio, con rencor, con venganza. No, eso no. Que avances, que subas de nivel. ¿En dónde? En tu creer y tu confiar. Que aprendas a manejar tu tiempo y desarrolles la paciencia para que en esa paz, en ese silencio, puedas ver la señal o escuchar su voz. Pero se me terminó el tiempo y me pasé. Mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga, que su Espíritu Santo los ilumine, les enseñe, les muestre, que sean capaces, como decía Pablo, de poder ver las inmensas riquezas de la gloria de Cristo Jesús que están para nosotros. Riquezas que no nos van a ser quitadas si las podemos llamar por la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu. Amén.